Y estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y les comenté que teníamos también entrevistas del ámbito cultural. Les voy a pasar a presentar inmediatamente. Vamos a hablar con Leonidas, que es un artista chileno, radicado en Santiago, específicamente en la comuna de Macul, y que hoy nos va a presentar también su nuevo álbum, Se va el sol. La exploración entonces sonora es un constante que propone este nuevo lanzamiento, un portal a una nueva forma de crear rock, psicodelia y folclore combinados, ojo, a través de una estética exótica y lisérgica que nos rememora al frenesí de fines de la década de los 60 y comienzos de los 70. Se va el sol entonces se lanzó a las plataformas digitales el 24 de octubre del presente año, bueno, de 2024, y es un álbum conceptual independiente y autoproducido que incluye sus anteriores lanzamientos y 3 nuevas composiciones. Y para eso, como mencionaba al principio, vamos a conversar con su autor, con Leonidas, que ya está conectado aquí vía online. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Muy feliz Oye, de estar un acá. gusto. Bueno, Igualmente, bueno, comencemos un poquito antes de entrar en detalle de lo que es este disco. Me gustaría que habláramos un poco de cómo fueron tus inicios en el ámbito musical. bueno, los inicios como cualquier persona es escuchando mucha música. A mí desde chico me encantaba escuchar música, especialmente música chilena. Yo nací en un entorno donde se escuchaba mucha música de los años 60, 70, especialmente folclore, Violeta Parra, Víctor Jara, Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani y Yapu, por decir más ejemplos. Pero también había otra escena que siempre me interesó, que es la escena de la nueva ola y el beat chileno, que podría entrar ahí a hablar de los Ramblers, de los Splendors, de bandas que ya al día de hoy se catapultan como bandas históricas, son muy importantes. Todo eso me marcó muy de niño, entonces hallé un refugio y un confort en esa forma de hacer música. Luego comencé a tocar guitarra, eso de los 11 años. En paralelo también empecé a tocar bajo. Y también me interesó tocar batería, comencé a tocar batería en grupos nada que ver, como en bandas de metal, con amigos, ¿cierto? Uno cuando es chico siempre está muy inquieto musicalmente y culturalmente, uno busca, algo más rápido. Pero siempre tuve muy presente esto de fusionar elementos del folclore con rock psicodélico o con rock que viene más de aquella época que te mencionaba, que son los años 60, 70. Entonces, cuando entré al liceo, que fue eso del año 2011, me encontré compañeros que también tenían esta misma búsqueda de identidad en la música. Y comencé a formar grupos. Año 2013 se formó el primer grupo que armé, que se llamaba Grupo Manantial. En este grupo logramos encontrar un sonido de fusión, un sonido de rock a la antigua, por así decirlo, muy garage, muy precario también, porque ensayábamos en un liceo con la batería del liceo, con los amplificadores del liceo y los instrumentos que teníamos nosotros. Y esa búsqueda también me llevó a algo mucho más profundo, que es la historia detrás de las bandas que a mí me gustaban. Cuando entré a la universidad el año 2016, ya iba con esta convicción de que es muy importante rescatar referentes de la música chilena y sobre todo referentes que hoy por hoy se han ido un poco olvidando o los traemos de vuelta, no sé, a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos. Pero para mí siempre ha sido importante mantener viva esa cultura muy amplia de música, especialmente de música chilena y latinoamericana. Entonces cuando llegué a la universidad vi la importancia de crear y componer música que tuviese que ver con nuestra historia local, que es Chile, con nuestra coloratura, con la gama de colores musicales que nos ofrece tanto como la tonada, el guayno, es muy variado. Es una riqueza cultural y musical muy rica y exótica en esta parte del continente. Y esto culmina, bueno, dentro de la universidad, antes de llegar a mi disco, ya tenía las ganas de formar un grupo que fusionara eso de forma más profesional. Y sí creé el grupo que se llama Cítricos, también grabamos también. Nada de eso llegó a Spotify, pero sí tocamos mucho, grabamos en un estudio, y bueno, llegó la pandemia y todo eso se terminó de raíz.
Y hablando de raíz, luego formé un grupo que se llamaba Raíz del Oculto, que exactamente buscaba rescatar referentes de la música chilena de los 60. En ese grupo rescatamos distintas bandas de aquella época, de los 60, 70, como Cistel, Embrujo, Los Fratellos, bandas súper desconocidas que para mí eran una joya, ¿no? Como ir, no sé, por ejemplo, al Presa Bio Bio y toparse con un disco de música chilena que uno jamás ha escuchado y que muy difícilmente pueda escuchar por Spotify porque, digamos, todos esos derechos, la banda de partida ya no existe. Y lograr llegar a esos derechos de esas canciones y subirlas a la plataforma es un poco complejo. Y con este grupo logramos cubrir esa necesidad de traer de vuelta música curiosa y desconocida de Chile. Y en paralelo a ese grupo yo comencé a ordenar mis canciones, porque yo hasta ese momento yo tenía composiciones hechas, canciones que tenían que ver con un descubrimiento personal, canciones que tenían que ver con lo importante que es mirar hacia atrás y ver dónde estamos ahora, ¿no? Es importante recordar también de dónde venimos, quiénes somos. Más bien de eso se trata mi música. Ya tenía las letras, estaba componiendo con instrumentos que yo jamás antes había trabajado, como lo son las trompetas, los saxofones. Hay mucho de eso en el disco. Entonces llega el año 2000, pandemia, 2021, y yo ya tenía terminadas muchas de esas canciones y lo que más quería era que se conocieran, que la gente, o al menos la gente que me conocía a mí, pudiera entender qué es lo que yo tenía dentro de mi cabeza, cuál es la coloratura musical que yo en verdad quería proponer, más allá de las ambiciones grupales, porque como yo te contaba, ya había pasado por la experiencia de tocar en grupos. Cuando uno toca en grupos, siempre obedece a las necesidades del grupo, del conjunto, ¿no? No se vuelve algo personal, sino que es más colectivo. Pero en esta ocasión, cuando ya estaba creando mi música, era muy personal y era muy necesario que mi mensaje, tanto lírico como musical, quedara muy claro. Y bueno, llega el año 2022 y comienzo a sacar música. Mi primera canción, la primera canción que lancé se llama Tornados en la Conciencia, que es una especie de fusión rock progresivo que tiene muy acentuado ese color de folclore, ¿no? Como una especie de tonada psicodélica que nos rememora también a grupos muy contemporáneos como Tame Impala. No sé si tú ubicas esos grupos. Bueno, la gente de mi generación también escucha mucha fusión, ¿no? En la música urbana hay mucha fusión cuando uno escucha, no sé, por ejemplo, un artista de trap. No solo está tocando trap, está también fusionando, qué sé yo, un poco de soul, un poco de onda disco, no sé. Pero siempre se está, en la música chilena especialmente, siempre se está sacando un poco de distintos estilos. Eso es lo más interesante de Latinoamérica en general. Y hablando especialmente de Chile, es la gama enorme de coloraturas e influencias que tenemos. Lo mismo me sucedió a mí, entonces mi música tiene mucho de fusión, tanto como de folclore, tanto como de rock, tanto de rock progresivo, tanto de música latinoamericana, más allá del folclore chileno, música latinoamericana. Cosas que se pueden escuchar en el disco. Y luego la segunda canción que lancé es directamente un trote nortinos, una especie de guayno con instrumentos de formación de rock. Me encanta esa canción, se llama Hacia Afuera, que también fue lanzada el año 2022. Y así hasta llegar al año 2023, donde lancé el último single antes de lanzar mi disco el año 2024. Y esa canción se llama Sentir, Pensar, Saber, Actuar, que fue acompañada por un videoclip hecho por un buen amigo que le mando saludos, se llama Matías Fuentealbas. Y esa canción es muy interesante porque más allá de traer, digamos, nuevamente el rock, la psicodelia y el folclore, tiene tintes de música gitana, de música que no proviene del continente. Que a mí también me ha llamado mucho la atención la música gitana, las escalas exóticas, la multiculturalidad. Encuentro que es muy importante hallarse o encontrar influencias de distintas culturas. Y de alguna forma mezclar eso también es un trabajo muy enriquecedor. A mí me ha ayudado bastante, sobre todo a conocer más sonidos, a saber cómo trabajar
los instrumentos que corresponden a cada uno de los estilos. Por eso me encanta también esta canción que se llama Sentir, Pensar, Saber, Actuar. Y en cuanto a la lírica también es lo mismo, una reflexión interna, una búsqueda personal para aliviar un poco los pesares que todos los humanos sentimos de repente cuando estamos estancados, cuando no sabemos qué somos, a dónde vamos. Es súper complejo hallar las respuestas a preguntas tan profundas. De eso trata la canción especialmente. Bueno, llegando al año 2024 ya decidido con estas 3 canciones y ya trabajando otras 3 canciones que venían más bien a la par con estos singles que ya estaban lanzados, empiezo a trabajar en el concepto del álbum que quiero lanzar, que se titula Se va el sol. Y el título hace alusión un poco a que se nos va la vida, ¿no? Que hay una constante en que no hay que perder el tiempo, estamos en el presente y en cualquier momento el sol desaparece, esa luz que tanto nos guía, ¿no? Se oculta y estamos solos por la noche. Por eso en la portada del disco aparece esa puesta de sol bien apocalíptica, con elementos demasiado naturalistas, un poco también haciendo crítica a la invasión de los humanos en espacios naturales, ¿cierto? Todo eso está reflejado también en la letra de las canciones. Y bueno, así fue como lancé ese disco y me alegro que también que por fin haya llegado a las plataformas. Es la primera vez que yo como músico, como cantautor, llego a este punto de compartir mi música con el público. Y ha sido bastante bonito, he recibido muy buenos comentarios. Oye, es bastante interesante la historia y me quiero también enfocar un poquito en Se va el sol, porque sabemos que tú mencionabas que aquí lo que tú buscas es hacer un rescate musical de distintos géneros también que estuvieron muy en boga, como tú decías, 60, 70 también. Hablemos de la relevancia porque sabemos que estamos en una época bastante pop, bastante urbana también. Entonces, ¿cómo ha sido también este rescate y que la gente también se vaya empapando? Porque esto también a mí me da la sensación como de un poco de nostalgia, como decir como, oh, yo escuchaba esto parecido, como decías tú, los Rambles, que son bastante... hablemos un poco también como de ese sentido de nostalgia y de querer traer un pedacito de esa época, quizás las generaciones de nosotros que crecimos escuchando eso. Sí, es muy bonito, a mí me causa exactamente el mismo efecto, ya que, como te mencionaba, mi familia escuchaba mucha música de ese estilo, y especialmente chilena. Yo agradezco mucho haber crecido con eso, por eso me llena de nostalgia. Yo recuerdo las fiestas, no sé, ver a mis tíos, mis padres, a mis abuelos, a mi abuela, disfrutando de, como te decía, los Rambles, de los Splendor, de la Cecilia, el Incomparable, de Luis Dimas, etcétera, etcétera. Músicos que uno tiene ya en el inconsciente colectivo. Pero también no hay que olvidar que hoy en día hay muchos jóvenes. O sea, yo antes era un joven y para mí era música muy lejana. Imagínate para estos jóvenes. Es música irreconocible, ¿no? Ellos no necesariamente crecieron con eso. O sea, por ejemplo, un chico que tiene 18 años, probablemente su papá escuchaba Metallica o grupos ya más vinculados a la época de los 80 y 90, Nirvana, etcétera, etcétera. Pero para las nuevas generaciones es algo desconocido y hasta curioso. Y no tiene por qué ser algo ajeno a ellos. Lo importante de traer de vuelta quizás una época como los 60, 70 es entender la historia y encontrar la similitud de esa música y los efectos en la industria, como sucede en la actualidad. Porque sabemos que han pasado ya casi 60 años de los años 60, ¿no? Y de los 70. Se han conmemorado muchas... Se han conmemorado muchos eventos ligados a la música chilena y a la trayectoria de otros grupos. Entonces, no sé, por ejemplo, jóvenes que ya saben de la existencia de los Jaivas, porque quién no conoce a los Jaivas, ¿no? Ven en ellos quizá una especie de obra de arte o música de vitrina, ¿no? Como que hay que cuidarla. No es como algo que se pueda manosear tanto, ya forma parte de una educación como general de este país. Pero para mí también es muy importante que además de los Jaivas se conozcan a otros contemporáneos, ¿no? Como lo es, bueno, Congreso también es un grupo muy conocido, pero no es tanto de renombre como los Jaivas, ¿no? El Congreso es una banda que a mí me marcó mucho. Y encuentro muy importante que sea igual de valorada que el grupo Los Jaivas. U otras, como te mencionaba, como los Splendors, que hoy por hoy también se comienzan a
a reconocer. Yo he ido muchas veces a fiestas, por ejemplo, hay unas fiestas que se hacen acá en Santiago que se llaman Noches a Gogó, y ahí colocan mucha música de la época y veo que igual va gente joven, digamos 20 años, 25 años. Es interesante ver cómo jóvenes conviven y conocen nuevos referentes, que son antiguos en verdad, pero para ellos son nuevos. Se convierten en una curiosidad. Yo creo que lo más importante es traer de vuelta, como te digo, todo esto es que se vuelva una poesía, que se vuelva interesante para las nuevas generaciones. Que puedan decir, mira, qué genial, mientras estaban tocando los Beatles en Inglaterra, en Chile estaba tocando, qué sé yo, los Max, por ejemplo, los Vidrios Quebrados. Muchas veces uno cree que el rock o el nacimiento de la música popular en verdad viene de afuera, ¿no? Pero en simultáneo y en paralelo estaban sucediendo cosas importantes acá en Chile. Ahora, entre paréntesis, quiero mencionar que todo este trabajo de, más que de rescate, como de vincular esta música vintage, lo estoy trabajando a través de un perfil que se llama Melomanía67, que es un perfil tanto de Instagram como de YouTube y TikTok. Ahí pueden encontrar información, fotografías, videos y discos que no están en Spotify. Discos que he ido digitalizando o que me han ido pasando amigos y gente que también le interesa este trabajo, que han podido digitalizar esos discos y me los pasan en MP3 y luego yo los subo a YouTube para que puedan llegar a las personas que corresponden. Oye, mira, me gustaría, en realidad es verdad lo que tú dices, el rock también se va dando en distintos nichos, así como los distintos estilos de música también, cada país tiene lo suyo, hacemos este intercambio y eso es lo interesante en esta oportunidad. Ahora me gustaría que nos fuéramos, para ir terminando, enfocando también en lo que es este disco, tus sensaciones, ya al que esté concluido también Se va el sol. ¿Qué significa para ti eso antes de presentar la canción con la que nos vamos a ir? Se va el sol es un disco que es muy introspectivo, es contemplativo, ¿no? A pesar de que la música en sí es una fusión, como bien mencionábamos, una fusión de varios estilos, busca la introspección, busca la reflexión interna, busca poder sentirse reflejado también con las realidades que a veces son bastante complejas, ¿no? Se va el sol se trata de aprovechar nuestro tiempo en la actualidad, saber que estamos acá para hacer y para crear, para formar parte de toda una red de conciencias. Ese es el concepto de Se va el sol. Aprovechar la luz que nos queda. Definitivamente. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Redes sociales también para que te busque, pueda conocer más de este trabajo en las distintas plataformas. Me pueden encontrar en Instagram como leonidas.edson, en TikTok como edson.leonidas, en Spotify como Leonidas, y también pueden encontrar música y el videoclip de Sentir, Pensar, Saber Actuar a través de YouTube, como Leonidas también. Perfecto. Bueno, Leonidas, Edson también, muchas gracias por estar junto a nosotros, un placer conocer tu historia, te deseo el mayor de los éxitos, como siempre en este camino que tú decidiste tomar de la música y el arte. Muy feliz de haber sido invitado acá a hablar contigo, Francisca. Muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, y de esta forma yo comienzo a despedirme, pero antes los quiero dejar invitados primero a las 14 horas las noticias y también a ti, Leonidas, a que presentes una canción, porque acordamos en la pausa que teníamos un temita para que la gente pudiera disfrutar, sí, qué sentir, pensar, saber actuar. Entonces me gustaría que lo presentaras tú para que el público de la región del Maule también conozca tu trabajo. Entonces, querida gente, a todas y todos los dejo invitados para que puedan sumergirse en el viaje de sentir, pensar, saber actuar. Todos invitados y todas invitadas también.
actuar. Confiar está en tu voluntad. Dormir, soñar para crear y distorsionar la realidad. Somos tantas vidas que hay que conectar. Sombra y luz proyectas desde tu hablar, callar, reír, gritar. Para entender todo este andar, debes juzgar tu propio actuar. Amar y odiar te confundirán. Aceptarás ya la actualidad. Hay más dudas de lo que puedas saber, pero todos piensan, todos dicen que hay que hacer.